Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El 7 de febrero anterior, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado por personeros de la comunidad lésbico, gay, transexual, bisexual, que busca legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Honduras. El petitorio es el reclamo de un derecho que la comunidad de la diversidad sexual del país busca para formar una familia y decidir sobre el patrimonio. Un pedido de justicia de la comunidad LGBTI que desató un fuerte debate social por sectores protagonistas, como iglesias y grupos religiosos, ante los que llaman avance de hábitos y costumbres atentatorios de la familia y valores morales de la sociedad. Un día después, la Confraternidad Evangélica de Honduras se reunió con mandos del Poder Judicial para dejar en claro que legalizar este tipo de uniones civiles atentan contra la familia, pues ese tipo de parejas no puede procrear hijos. Eric Vidal Martínez, líder de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual e intersexual, aseveró que buscan fijar una figura legal y no religiosa. Esto constituye el reconocimiento a la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la legalidad del matrimonio gay. Nosotros abogamos porque exista la figura jurídica para poder casarse, para que una vez que se parta de este mundo la otra persona tenga derechos, declaró Vidal Martínez. En 2016, la CID, con sede en San José, Costa Rica, consultada por el gobierno tico sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo, reconoció y garantizó sus derechos a tener un vínculo familiar y patrimonial. Lo resuelto por la CID y la admisión de la Sala Constitucional abrieron las puertas al matrimonio gay en Centroamérica y las esclusas a un gran debate jurídico, político y religioso en Honduras. Sin embargo, Mario Tomás Barahona, pastor general de la iglesia en Viviña, cuestiona la unión de parejas del mismo sexo. Es aborrecida por las iglesias, ofende principios religiosos y desagrada al resto de la sociedad. Legalizar dicha relación civil representa corrupción y acomodo del Estado para legitimar algo que estima inmoral. No estoy en contra de estas personas, estoy en contra de que se hayan normativas y corromper las leyes que admitan matrimonios de este tipo, cuestionó Barahona. Para Alberto Solórzano de la Iglesia CCI, este tipo de presiones responden a una agenda bien definida y trata de imponer a la sociedad como algo normal, natural o aceptable. Dicen que el Estado es laico, es población, territorio, autoridad, y en ese sentido, como población, la mayoría es cristiana, evangélica o católica, y no comulga en este tipo de tema, puntualizó. En febrero de 2018, la CID resolvió que los estados deben reconocer y garantizar todos los derechos derivados de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo, conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos y en los términos establecidos en los párrafos 200 y 218. La resolución señala que los 20 estados signatarios de la CID, como Honduras, están obligados a garantizar el acceso a todos los derechos que contemplan los ordenamientos jurídicos, incluso el matrimonio gay, a fin de asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas heterosexuales. Los jueces interamericanos afirman que mientras se emprendan reformas formales, el país igualmente tiene el deber de garantizar entre derechos de manera transitoria, sin discriminación alguna. En cuanto a Costa Rica, el director jurídico de Casa Presidencial de aquella nación manifestó que la consulta es de acatamiento obligatorio para todos los países que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Al mes de julio de 2017, 23 naciones reconocían legalmente el matrimonio entre parejas del mismo sexo. 14 pertenecen a Europa, 3 a Norteamérica, 4 a América del Sur, 1 a África y otro a Oceanía. Para el foro La Entrevista, Ivette Bulnes y Marlon Reyes. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Es un gusto saludarles. Hoy ya es 11 de febrero del 2019. Como Ivette y Marlon Reyes estaban anunciándolo en esta nota de Carlos Zelaya, vamos a hablar sobre este tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Tengo 4 distinguidos invitados. Está conmigo el destacado pastor evangélico, don Mario Tomás Barahona. Don Mario, bienvenido. Gracias, Raúl. Es un honor saludarle. Me aprecio a todo este auditorio de televidentes. Establecer hoy una normativa de bendición. Varón y hombre los hizo Dios. Gracias, bienvenido. Don Eric Vidal Martínez, defensor de los derechos humanos de la comunidad
LGTBI. Bienvenido. Gracias, don Raúl, y a los televidentes. Para mí es un gusto compartir en estos espacios y poder dar información oportuna a la ciudadanía hondureña. Muchas gracias. Gracias por estar aquí también. Pastor Noé Ortiz, bienvenido. Gracias, licenciado Raúl, un placer poder compartir con todo el pueblo hondureño, ¿verdad? Y poder dejar establecido hoy la voluntad de Dios para cada hombre y cada mujer. Bien. Don José Zambrano, defensor de los derechos humanos de la comunidad LGTBI, bienvenido. Muchas gracias, Raúl Valladares. Quisiera aprovechar este momento para mandarle un saludo a una amiga que se llama Sonia, que me dijo que cuando estuviera en el programa, pues le saludar. ¿Está bien? Saludos a Sonia. Sonia, saludos. Yo sé que me estás viendo y bueno, aquí estamos. Bien, vamos a iniciar. ¿Qué significado tiene el que la Sala Constitucional admita un recurso de amparo a favor del matrimonio gay en Honduras? Para ustedes, ¿qué significado tiene? Inicio con ustedes dos. Bueno, para mí en lo personal es satisfactorio, bueno, que la Sala de Constitución de la Corte Suprema de Justicia pues haya admitido este recurso que se presentó y que bueno, alabamos esta admisión y que estaremos esperando pues esa resolución de la misma Sala Constitucional. Y esto no quiere decir, ¿verdad? Y hay que aclarar porque la ciudadanía, la sociedad está manejando, bueno, se casan y se están casando. No, es solamente un trámite, ¿verdad? De una aceptación de una petición acompañada por un abogado, un escrito, y que está en la sala y que la sala pues va a dar su dictamen y esperamos que ese dictamen pueda ser favorable o desfavorable. Sí, antes de, si me colocas la nota para orientar un poco a mis invitados y a la población en general ya en los medios de comunicación, Edgar, si te envío una nota ahí que está hablando de esta resolución que admite un recurso de amparo a favor del matrimonio gay en Honduras. Pero bien, mientras me avisas cuando ya lo tengas. ¿Para usted? Sí, para contextualizar un poco a la ciudadanía, el año anterior existen dos figuras legales las cuales se interpusieron a la Sala de lo Inconstitucional, recordando que en el año 2004 por algunas injerencias se prohibió de manera arbitraria las uniones entre personas del mismo sexo en la Constitución de la República. Los recursos se interponen basados no solo en la opinión consultiva 24/7 que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que más basado en el principio de igualdad ante la ley. Y es acá donde la sala admite uno de los recursos que pertenece a la red de Picacatrachas a través de Indira Mendoza, y un segundo recurso fue denegado por no cumplir los requisitos de ingreso. En esta ocasión, en enero, vuelven a ingresar el recurso basado en las reformas al decreto 176/2004 y 35/2013. Esto pues para poder crear la figura y generar jurisprudencia a través de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia en base a que las personas que pertenecemos a una orientación sexual o identidad de género podamos acceder a la figura legal, aclarando que no es la figura religiosa la que se busca. Gracias. ¿Lo tenés listo, Edgar? Bien. Sala Constitucional admite lo del matrimonio gay. Si revisan la pantalla ahí que se fue, pues vamos a detallar lo que dicen ya los medios impresos del país. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió el recurso de inconstitucionalidad a favor de los señores Donny Ramón Reyes Velázquez y Alex Eduardo Sorto Ortiz, impuestos vía acción, quienes actúan en su condición de coordinador general de la Asociación LGTB Arcoíris de Honduras y director ejecutivo y representante legal de Somos Centro para el Desarrollo y la 5. El Congreso Nacional de la República en fecha 28 de octubre del 2004 y 27 de febrero del 2013 respectivamente, que prohíbe el matrimonio, unión de hecho, derechos sociales y patrimoniales consecuentes a personas del mismo sexo. Dame la rotulación, por favor. Por lo tanto, notifico que se admite, por consiguiente,
se notificó que se admite el mismo y se tiene por conferido el poder. Por los recurrentes, la abogada Andrea Celeste Rodríguez Reyes, en las facultades a ellas conferidas, poder que será efectivo una vez notificado personalmente o personado en legal y debida forma en el recurso de mérito de conformidad a lo establecido en el acto acordado contenido en el acta número 25 de la sesión celebrada por el Pleno de este tribunal el día martes 16 de mayo de 1978. Pastor Mario Tomás, ¿qué piensa de esto? Bueno, pueblo hondureño, el artículo 102 establece que se reconoce en Honduras el matrimonio de hombre nacido como hombre y mujer nacida como mujer, y que estos pueden venir a tener familia. Dios estableció, cuando hizo a la humanidad, ¿a quién? Al hombre y a la mujer. No hizo nada de medio, ni... ¿Para qué? Para que se multiplicara. Honduras, en el 2004, hace una reforma a la Constitución correcta delante de Dios, porque antes del hombre, ¿quién está? Dios, quien determina las leyes morales, sociales, de convivencia, al ser humano. Y se hace la reforma a favor de la familia. Honduras es una nación cristiana con diferentes confesiones de fe, una nación de familia, y nosotros como iglesia no despreciamos ni menospreciamos a ningún ser humano, a ninguna persona. Ayudamos a hacer nuestro trabajo, ayudar a restaurar, quitar el dolor, el sufrimiento, y tampoco acusamos porque alguien sea del grupo lésbico, gay, o esté en adulterio, o esté en drogas, alcohol. Más bien restauramos las personas, les ayudamos. Pero no vamos a permitir que en Honduras se traiga maldición trastocando las leyes de Dios, de lo más sagrado, lo que establece una nación, que es la familia. Eso lo vamos a cuidar, respetando que cualquier hombre, si tiene relación con otro hombre, en su privacidad, que haga lo que quiera. Nosotros no vamos a juzgar a nadie, no somos jueces ni fiscales, pero que se establezca una ley, eso ya cambia, ofende la dignidad de la familia, y aun y cuando en otras naciones lo hayan hecho, no les da el derecho a que Honduras se haga. Costa Rica lo hizo, en Argentina, México, en otras naciones, pero no vamos a, porque alguien lo hizo en otro lugar, estamos obligados a hacerlo. Nosotros somos una familia hondureña. Yo siempre le he dicho, he estado compartiendo con Eric en algunos programas, de verdad que son lindas y especiales personas. Dentro del grupo lésbico hay hombres y mujeres con capacidades extraordinarias, profesionistas, gente de todo nivel. Tengo muchas personas que tengo amistad, pero eso no nos condiciona a establecer una ley o a ponernos de acuerdo, porque es la moral, es un hombre no puede parir hijos ni mujer con mujer. Entonces se necesita la familia, vemos las experiencias que se han tenido en Europa. Viene que España hay pueblos abandonados ya, no hay hijos. ¿Por qué? Porque tomaron esta normativa. Nosotros vamos a respetar a Dios. La Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y le estamos hablando al Congreso de la República y al Estado de Honduras que debe dejar de ser un Estado laico, porque laico es apartado de toda influencia de la palabra de Dios, no de religiones. Miren los musulmanes, los árabes, que son países musulmanes, ¿qué es América Latina? ¿Qué debe ser Honduras? País cristiano, de Cristo. Y entonces se requiere una reforma también para que la nación deje de ser laica y sea una nación cristiana, sin injerencias de la Iglesia Evangélica Católica, para cuando los diputados establezcan leyes. No hay ninguna influencia ni del Fondo Monetario Internacional, ni del Club de París, ni del Banco Mundial, que nos condicionan a darnos préstamos para apoyar este tipo de propuestas. No nos vamos a vender ni nos van a comprar, y que sean temerosos de Dios a la hora de hacer reformas constitucionales para que no acarreen maldición ni juicio a su familia. Entonces nosotros estamos abogando por la sanidad de este país, por la restauración de Honduras, y ayudaremos siempre a estas personas. No somos sus enemigos, no estamos contra ellos. Es un asunto de leyes, y en Honduras
No va a pasar. Yo sé que ellos presentaron ante la Corte Constitucional esta petición que no es vinculante, que la hayan presentado con la Corte, porque ellos no están, que alguien lo presente es un derecho de todo ciudadano. Es un derecho. Cualquiera puede ir a presentar otro proyecto y se lo tienen que recibir porque es ciudadano. Pero ya establecer una ley, ya eso, nosotros como iglesia estaremos vigilantes para que no se trastoque ni se traiga maldición a la nación. Ya basta con lo que hemos tenido, crisis, y abrir una puerta en lo que es contrario al plan de Dios. El Señor dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Qué es lo contrario? Maldición y juicio. Entonces yo le decimos a los que gobiernan, no contaminen su vida, no traigan maldición a su familia, al pueblo hondureño, a la familia hondureña, que sepa que nosotros estamos bien para restaurar, y no para traer contienda por esto, pero sí para ser vigilantes. Mira a dónde hemos llegado, Raúl, a estar defendiendo lo que es de Dios. No puede ser. Cada quien, mire, el que roba tiene derecho en su decisión personal a robar si quiere y a organizarse como se organizan, ¿sí o no? Claro que sí. Pero no les da derecho a hacer leyes. La mayoría de la nación hondureña somos familias de hombre a hombre, mujer a mujer, y también tenemos derechos humanos, pero también hay deberes humanos. Entonces, hoy, ante esta nación hondureña, nosotros ponemos que estaremos vigilantes, estamos orando por Honduras, pedimos que personas como ellos y otros nos permitan ayudarle, tienen sus luchas, problemas, angustia en su corazón. Mire, el que está en esta comunidad lésbica es acusado por la sociedad, herido. La gente menosprecia. No estamos a favor de eso, de menosprecio del ser humano. Aún le hablamos a las iglesias, los pastores, hay que cuidar, no hay que golpear a nadie, hay que ser cariñosos con seres humanos que Dios estableció, y al venir a Cristo nos convertimos en hijos de Dios. Y esa es nuestra posición como iglesia cristiana, no ofender, sino que defender lo que Dios estableció, toda esa ley moral familiar, toda esa formación que nos lleva a la victoria. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Pastor Noé Ortiz. Muchas gracias, licenciado. Nosotros somos personas que por más de 30 años hemos estado sirviendo a Dios y a la sociedad. Desde cuando teníamos minoría de edad, dedicamos nuestra vida a servir al Señor y trabajamos fuertemente en la construcción de la familia. Y Dios nos ha dado de una u otra manera los parámetros de cómo se construye la familia. Hoy los problemas que la sociedad en general tiene a nivel mundial es un problema de familia. O sea, los grandes problemas no se dan en ningún otro lado, sino que todo sucede ahí en la familia. Y nosotros hemos venido trabajando por años en este tema, y nuestro código, nuestro libro de dirección por donde construir esta familia es la palabra de Dios, es la Biblia. Y nosotros no podemos ir en contra de lo que Dios ya haya establecido. Como decía el apóstol Tomás, esto no se trata de ver de menos a los demás o ir en contra de las personas solamente porque queremos hacerlo, sino que nosotros tenemos principios y tenemos valores también que defendemos. Y todos los problemas que hoy la sociedad sufre es producto de lo que se ha dado en los hogares. Cuando Dios de una u otra manera establece, en Génesis 1:27, dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Todos los seres humanos somos portadores de la imagen y la semejanza de Dios. La imagen que tiene que ver con Dios hacia adentro, y esa semejanza de Dios hacia afuera. Eso está en cada ser humano. Y dice la Biblia también, en este mismo verso de Génesis 1:27, que Dios los hizo varón y hembra. Entonces no podemos ir nosotros en contra de lo que Dios dijo. Yo creo que, decía el apóstol Tomás, estar aquí en contra de lo que Dios, el que nos crió,
dice es un problema. Cada quien toma una decisión y la decisión que han tomado pues estos grupos o estas organizaciones están en su derecho en cuanto a petición. Creo que todos como hondureños tenemos derecho a petición ante la justicia y creo que hasta allí es válido, pero no podemos ir en contra de las cosas que nuestro Dios creador ya ha dejado establecido. Entonces, en nuestra genética, en nuestro ADN, ya Dios estableció quién es un hombre y quién es una mujer. Ahora, que alguien de una u otra manera quiere ir en una dirección diferente es un tema personal. Y como siempre lo han dicho muchos amigos nuestros, cada quien es libre de hacer bajo las sábanas lo que quiere, pero no instituirlo como una ley. Pastor, cuando estaba hablando el pastor Mario Tomás Barahona, lo vi que estaba observando bastante las imágenes. ¿Qué piensa usted cuando personas del mismo sexo se están besando? Bueno, es una aberración delante de Dios. Yo creo que los seres humanos debemos tener parámetros de moralidad. Está la ley legal y la ley moral. Y creo que los señores aquí, que el señor Eric y el señor José, que está acá también representando estas organizaciones, creo que no es ir en contra de ellos, sino que lo legal es una cosa y lo moral es otra cosa. Nosotros no estamos aquí como las personas impecables. Nosotros estamos aquí porque estamos dentro de ese grupo de gente redimida por Cristo Jesús. No hablamos de una perfección, pero sí hay leyes de moralidad. Imagínense que mañana van a venir aquí los delincuentes que legalicemos el crimen, luego los narcotraficantes, luego todos esos grupos van a venir a que legalicemos todo este tipo de cosas. Entonces, la ley legal es una cosa, la ley moral es otra cosa, y creo que Dios no dejó eso establecido, y como no lo dejó establecido, nosotros no podemos de una u otra manera avalar este tipo de actos. ¿Por qué? Porque eso atenta contra los principios y los valores de Dios, de su palabra y por supuesto de la familia. Imagínense un niño viendo este tipo de actos, tantas cosas que pasan hoy en la sociedad. Entonces, cuando se ven todas estas imágenes, eso va creando una distorsión en la mente y en la parte espiritual, emocional, mental del ser humano. Entonces, tenemos que enfocarnos en lo que Dios ha dicho. Cada hombre tiene en su genética que es hombre. Cada mujer tiene en su genética que es mujer. No hay forma, no hay manera de que eso cambie, de que eso suceda. Hoy existen las formas de cómo alguien puede cambiarse de un sexo a través de una cirugía, pero en su ADN, en su genética, eso ya está establecido, licenciado. Bien, don José Garrido está desde Choloma, Cortés. Buenos días, don José. Buenos días, solo quería opinarles y decirles que está bueno que crean lo que ustedes creen, pero tenemos en cuenta que la iglesia evangélica, la iglesia católica tampoco no es la única religión que hay en Honduras. Además, si ellos deciden casarse, ¿cuál es el impedimento? Yo no miro que porque ellos se casen el país se va a arruinar. Otra cosa, nadie los va a mantener a ellos. Si porque ellos se casen el Estado tenga que mantenerlos, es mentira. Entonces no sé cuál es el impedimento que ellos decidan hacer su vida. Además, eso ayudaría más bien a 1 millón de niños que mueren de hambre en la calle. ¿Por qué? Porque una familia no los quiere, no los puede adoptar. Y tal vez estas familias que se formen de una generación, digamos, que de personas que se aman entre sí, voy a darle una mejor vida a esos un montón de niños que hay en Honduras en la calle. Solamente era la opinión. Bien, le agradezco a don José Garrido desde Choloma, Cortés, por su comunicación con nosotros. Eric, ¿qué piensa de lo que han expresado los pastores? Y luego José. Ok, aquí hay varios elementos en los cuales hay que como ir desenredando un poco. Uno es que, bien lo decía el pastor Noé Ortiz, existen dos parámetros, lo moral, por lo cual ellos se están basando, y lo normativo, que es lo legal, en lo cual nosotros nos estamos basando. Desde acá tenemos una disyuntiva porque no estamos hablando de la misma cosa. O sea, y aquí justamente por el tema de cómo podemos armonizar algunos puntos de vista, me ponía a pensar un poco sobre lo que decía el tema de las muestras de afecto.
Yo no veo inmoral de que un niño, por ejemplo, tenga muestras de afecto hacia un padre. Un niño abraza a su padre, besa a su padre, y esto yo no lo miro inmoral, ¿verdad? Y ahora, la expresión de moralidad son cuestiones muy subjetivas para ser valoradas dentro del parámetro del ámbito legal. Y lo otro es de que, si bien es cierto, se hablaba del tema de deberes y derechos, es que toda comunidad y grupo vulnerable adquiere deberes cuando son reconocidos los derechos. Si no hay un reconocimiento de sus derechos, no puede existir un parámetro para poder medir deberes. Y en ese sentido es que nosotros nos regimos como ciudadanas y ciudadanos de acuerdo a las leyes que están instituidas dentro de la Constitución y el marco legal que existe en el país. Lo que estamos buscando justamente es que toda aquella norma discriminatoria, y no lo dice Eric Martínez, ya hay tratados desde el año 1977 de que Honduras ha sido signatario y ratificados durante muchos años, que toda aquella norma discriminatoria sea eliminada de la jurisdicción. Así como ha pasado con grupos vulnerables como las mujeres, como los niños y las niñas, también se busca eliminar toda aquella expresión de lo público y de lo privado que generen violencia en contra de las personas LGTB. Al final de esto, don Raúl y televidentes, nosotros lo que estamos tratando de mediar en un punto es buscar el tema del reconocimiento patrimonial. El reconocimiento del derecho patrimonial es poder acceder a una figura legal, no la religiosa, a una figura legal en donde hayan personas de la comunidad de diversidad sexual que puedan heredar el patrimonio que generan y que no vengan a recaer en sus familias, que naturalmente, posiblemente ya vemos que tenemos casos datados en los cuales vengan a quitar un patrimonio que no les corresponde, sino que ese patrimonio sea heredado a la persona con el cual conforma un hogar. Tras tocar la figura de la familia, esto es una discusión que tenemos que darlo muy a profundidad, porque hay que definir a nivel social qué entendemos por familia. Actualmente, y escuchaba acá, por ejemplo, yo siempre me tomo de ejemplo, mi construcción anatómica, es decir, biológica, yo soy un hombre y biológicamente soy hombre y me reconozco como hombre. Y aquí, de acuerdo a los planteamientos vertidos, yo no estoy faltando a ninguna de las normas en las cuales ellos hacen una construcción. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me constituyo como una persona en mi intimidad? Que es aquí donde entra como la controversia. La intimidad es algo que me pertenece y es algo que yo tengo que hacerlo en lo privado y que no es una competencia ni estatal ni de otros órganos de señalarme en el aspecto privado de lo que yo haga. Cometemos a veces un error en medir las dimensiones de la sexualidad en las personas para emitir criterios en los cuales no estamos como en sintonía, porque veo que no estamos en sintonía y que no estamos hablando de lo mismo, porque me lleva mucho a pensar, y sin ánimos de generar mayor controversia, es en el tema de esa moralidad relativa. ¿Qué pasa con la vulnerabilidad cuando hay abusos, por ejemplo, por parte de menores, por parte del sector religioso? O sea, aquí hay sanciones y es por la parte legal que nos vamos. Entonces, aquí no hay una ley divina que va a sancionar directamente a quienes abusan, niñas y niños. Eso es lo que compete la parte moral a Dios, como ustedes lo plantean. Pero en la parte legal tenemos instrumentos en los cuales ya nos dicta qué hacer. Entonces, por acá yo digo de que realmente tendríamos que ver qué es competencia de cada cosa, ¿verdad? Cierro con la parte de que la parte de jurisprudencia lo que está buscando es la armonización legal de la figura y lastimosamente usamos la figura de matrimonio, pero puede ser unión entre personas del mismo sexo, porque también hay un choque social cuando decimos es que el matrimonio es hombre y mujer,
pero no estamos buscando esa figura religiosa cuando nos estamos refiriendo a la parte legal. Cuando hablamos de matrimonio estamos buscando derechos patrimoniales y derechos sociales, y los derechos sociales van desde lo individual hasta lo colectivo para proteger a la comunidad de diversidad sexual. Sí, no sé, Edgar, si está don Víctor Manuel Murillo desde San Manuel Cortés y don José Torres desde Lepaera, antes de darle a José Zambrano la palabra. Voy primero a Cortés y luego un minuto nos espera don José Torres en Lepaera. Víctor Manuel Murillo, San Manuel Cortés. Buenos días, don Víctor. Muy buenos días y bueno, en lo que concierne a mí, me da esta vergüenza que estos señores estas señoras, mejor dicho, estén pidiendo lo que están pidiendo. Si ellos están en esa vida de la oscuridad, no se le puede llamar de otra manera, que lo hagan así como es ilegal ante los ojos de Dios, y que vivan así mismo como siguen viviendo, pero que, como dijo el pastor, no quieran convertir esto en una ley. No les da vergüenza. Habla bien bonito, vato, pero imagínate los niños que están en crecimiento, ¿qué ejemplo les están dando? Olvídate, tú hablas bien bonito y hablas de lo que es queriendo evadir los actos desvergonzados que ustedes hacen. Esas tomas que yo veo ahí que están besando entre las mismas personas. Bien, don José Torres, Lepaera, Lempira. Don José, buenos días. Buenos días, excelente programa. Quiero decirle que son temas con los que hay que hablar con propiedad. Hay que hablar las cosas como son. Pero imagínense uno de estos pastores diciendo que la ley legal y la ley moral. Hombre, hablemos como se debe hablar. Está lo moral y lo legal. Pero la ley legal, eso no existe. Hay que hablar con propiedad. Yo creo que esta gente lo que anda buscando es un marco jurídico que los protege en la sociedad. Pero no podemos caer en el cinismo de decir de que si lo quieren hacer a escondidas está bien, pero si lo quieren hacer en público está mal. O sea que el que mata a escondidas está bien, pero el que mata ante la gente entonces está mal. No, señores. Están diciendo de que no, que los delitos antes eran prohibidos y ahora... No, mire, la sociedad evoluciona. En los años 30 el alcohol era prohibido en Estados Unidos. Se reguló y ahora ya no lo es como lo es en Honduras. Entonces yo creo que tenemos que entender ese tipo de cosas, y porque se permita una unión entre gente del mismo sexo, no es que sea obligatorio, sino que haya que lo hagan aquellos que quieran, pero hay que hablar con propiedad y con seriedad. Yo creo que hay temas que son todavía mucho más importantes, como que hacen la gente que da el diezmo, todos estos pastores que se han enriquecido. Hay que saber de dónde vienen todos aquellos obispos, todos aquellos padres cardenales que son violadores, que son abusadores, todos estos pastores que han sido condenados por fraude y por estafa. Bien, gracias. Voy a darle algunas participaciones a la gente porque es importante, y la gente nos ve en todo el país y fuera de Honduras a través de Canal 11. Es importante, pero quiero pedirles que por favor se dirijan a los invitados con todo respeto. Todos ustedes tienen derecho a opinar, pero las personas aquí presentes, cada quien tiene sus ideas, las cuales debemos respetar. Cada quien. Don Mario Rivas en San Pedro Sula, buenos días. Buenos días. Pues mire, ahí viendo este excelente programa que tiene, lo que quiero decirles es que primero soy un cristiano, ¿verdad? Y creo en las leyes de Dios, ¿verdad? Y todo lo que la Biblia me enseña, pero eso no me hace cerrar los ojos ante los derechos de las demás personas. Primero, ante el Estado de Derecho de Honduras, que es un país laico, ¿verdad? Debemos de empezar por respetar los derechos de las demás personas. Si ellos han decidido, bueno, de hecho no es que han decidido, sino que genéticamente o naturalmente ellos son así. Eso no se puede cambiar como cree el caballero, ¿verdad? De que le quito esta camisa y ya dejo de serlo. Yo entiendo eso. Ok, pero tampoco lo comparto, pero sí lo respeto. Y me parece que la Iglesia influencia demasiado nuestro Estado en leyes, en querer implementar leyes en este país que van fuera de lo que le compete a la Iglesia. Yo estoy muy claro en la separación entre lo religioso y lo legal.
A la iglesia no le compete meterse en cosas del Estado. Jesucristo vino a este país, vino a este mundo a buscar lo que se había perdido. Esa es la función de la iglesia, no buscar establecer leyes de ningún tipo, no le compete. Recordemos a nuestro prócer Francisco Morazán lo que le costó hacer esta separación. Hay que respetar su derecho y, como lo dijo la persona que me antecedió, que se acoja a esas leyes, si se aprobase, el que quiera, el que la necesite. Eso no va a cambiar nada en nuestro país. El que tiene su familia organizada y cimentada en otros principios, pues la va a mantener en eso. Además, mire, la palabra dice que este mundo está condenado a perdición. Ustedes, señores pastores, no van a cambiar el futuro que le espera a este mundo, que es la destrucción. Lo único que les compete es salvar almas y punto. Muchísimas gracias. Gracias a usted. José. Bueno, yo quisiera decir primeramente que precisamente cuando se aprobaron las primeras personalidades jurídicas, que fue de más de 10 años estar haciendo esa petición como grupo, pero en particular, como éramos y somos un grupo que está altamente estigmatizado, excluido, o prevalece lo que es la homofobia, ¿verdad?, hacia las personas tanto gay, lesbianas, trans, bisexuales. Y por eso el artículo 112 prohíbe los matrimonios. Igualmente el artículo 116 también tiene la dedicatoria para la diversidad sexual en cuanto al tema de la adopción. Estos temas son la complacencia del Estado, ¿verdad?, hacia estas peticiones que hicieron, incluso en el Ministerio Público. Y claro, ahora con esto también vemos cómo se han manifestado frente al Congreso, cómo también han llegado ante los personeros de la Corte Suprema, y qué bueno. Pero la situación es que este es un derecho. Ellos no ven, digamos, de 2008 a la fecha, son más de 300 personas que han sido asesinadas y que todavía no tenemos justicia. Seguimos siendo vistos como objeto de estudio para saber cuántas infecciones de transmisión sexual o cuántos casos de VIH-Sida tenemos en nuestra población. Nuestra población es grande, es casi un 10% de estos 8 o 9 millones de hondureños que estamos acá, y que de alguna u otra manera somos una población que está prácticamente en una situación de vulnerabilidad, pero precisamente por esta estigmatización que se nos hace y se nos da. Las organizaciones los hemos constituido precisamente para trabajar con nuestra misma población. Yo esos videos que miro, hay muchos compañeros que han sido asesinados, hay muchos compañeros que se han ido precisamente del país por esta gran presión que tienen, porque no solamente es la sociedad, es la familia que de alguna u otra manera, cuando un miembro es distinto, esa gran presión hace que lo excluya la mamá, lo excluya el papá, lo excluya los hermanos, y no digamos en los ambientes como en las escuelas o las universidades, son altamente discriminatorias hacia jóvenes, ¿verdad?, hacia las personas con orientación sexual e identidad de género diferente. Entonces, lo que nosotros queremos es que se nos vea como sujetos de derecho. El artículo 60 habla de que no todos somos iguales ante la ley, pero aquí sabemos que no somos iguales ante la ley. Aquí hay unos que por su nombre o porque son políticos o porque tienen dinero se les aprecia más, digamos, ¿verdad? Y se les atiende de alguna manera, ¿no? Entonces, imaginen, nosotros en la participación política, por ejemplo, en 2 ocasiones nomás hemos estado participando activamente, aunque lo hemos estado haciendo, pegando afiches, yendo a mesas electorales y todo, pero miren que hasta ahora nosotros tenemos candidatos y hasta eso se ha opuesto a la iglesia. Entonces, yo no quisiera verlas que son nuestros enemigos, pero pareciera que para ellos somos sus enemigos. Nosotros somos de carne y hueso, somos personas pensantes y de alguna u otra manera también tenemos nuestra familia, y nuestra familia se preocupa por nosotros también, ¿verdad? Y si nos hablan de moral, ¿qué moral vamos a tener ahora si vemos que la iglesia, como también la iglesia se ve involucrada en actos que de alguna u otra manera, digamos,
no están de acuerdo con las necesidades del pueblo, de la mayoría. Por ejemplo, lo que ocurrió en el 2009. La comunidad también no estuvo al lado de la iglesia, o la iglesia no estuvo al lado del pueblo. Nosotros como comunidad sí estuvimos ahí en la calle y estamos todavía en las calles, ¿verdad?, exigiendo, porque esas tomas que ven ahí es ante la Secretaría de Derechos Humanos, que lo único bueno que hizo en el gobierno de Pepe Lobo fue hacer el plan de acción y la primera política pública en derechos humanos, donde hay 34 acciones para la diversidad sexual. Y una de esas acciones, Eric, es precisamente el compromiso, no del gobierno, sino del Estado hondureño en cuanto a poblaciones como la nuestra, que de alguna u otra manera estamos vistos como sujetos de segunda, de tercera o cuarta categoría. Prácticamente nosotros somos como la carroña de la sociedad, donde todos, pues de alguna u otra manera, nos excluyen por esto y por lo otro. Entonces, por eso estamos en estas situaciones, ¿verdad?, donde la doble moral de nuestra sociedad pues se ve reflejada en estas situaciones que nosotros miramos. Entonces es imposible. Ahora nosotros tenemos que atender desplazamiento forzado interno y también el tema de migración precisamente de nuestros compañeros, porque aquí prácticamente no obtienen un trabajo, no están en el seno de la familia, pero también son vistos y amenazada su vida, porque también la violencia se ha hecho objeto de nuestra población. Vamos, ayer pasamos una información, unos compatriotas abordaron una lancha para irse de Coyolito a Mapala, 40 personas. Lamentablemente, ayer informamos que una persona no se encontraba. Y vamos a detallar en este momento. Desgraciadamente el teniente Triminio, póneme las imágenes, el reporte del hallazgo de la persona que se encontraba desaparecida. Posteriormente mandaremos la información, pero aquí está. Sí, ahí te mandé lo del subteniente Carmona para ver si, al ver la foto, me parece que lamentablemente el hombre podría haber perdido la vida. Un muchacho de 19 años. Son dos fotos las que tenemos ahí. Eso fue, creo que el mar en el sur pica bastante. Entró un frente de lluvia con viento y eso pudo haber provocado, porque sí, de por sí solo, sin viento, ya es como algo, hay movimiento fuerte, y ya con el empuje del viento pudo haber provocado que la lancha se volcara, ¿verdad? Y ahí un poco la reflexión sobre el tema de los mecanismos de seguridad que deben de estar, ¿verdad? Sí, porque creo que sobrecargaron la lancha también, porque el informe decía que eran 40 personas. 40 personas. La lancha tiene capacidad, don Raúl. A lo que voy yo es el tema del protocolo de los salvavidas, que es obligatoriedad tenerlos, ¿verdad? Y evitar este tipo de situaciones, porque por lo menos un salvavidas para algo se diseñan, para eso, para asegurar en alguna medida que una persona no vaya a perder la vida. Sí, y le decía a Eric que ese mar es bravo. Sí. Yo tenía una propiedad con el ingeniero Luis Edgardo Vallejo en Delgaditos. Estaba por ahí el doctor Germán de Celar, estaba, me acuerdo, Elvin Santos, el ingeniero Carranza. Todas las casas se las llevó el mar. Todas las destruyó. Wow. Se las llevó todas. Ese mar es bravo. Es bravo. Y desgraciadamente, al parecer, hemos perdido este compatriota. Tendremos más detalles más adelante. Volvemos al tema. ¿Qué opinión tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esto del matrimonio igualitario? Bueno, antes de eso quiero decirle al pueblo hondureño que el asunto de la diversidad sexual no es ahora. Desde que se estableció la humanidad y vino el pecado, entró la rebelión al corazón del hombre contra Dios, a hacer lo que le da sus deseos, sus apetitos. La situación de la diversidad sexual es un asunto de gusto, de deseo, de apetito, no es de leyes. Es de deseo, y quiere tener sexo un hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer. Ahora, como es deseo y apetito, no se puede establecer una normativa de ley.
porque desea hacer eso, como el hombre que es traidor con su esposa, desea estar con otras mujeres. Y es la misma rebelión contra Dios. El mal uso de su cuerpo, que el cuerpo no es asunto de religión, es que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, independientemente de lo que usted piensa como ciudadano, que si tienen derecho o no. Hay deberes, pero hay derechos. Y hay derechos, pero hay deberes. Entonces, Dios ve la humanidad y tiene que tomar una decisión. Se arrepiente de derecho al hombre. Imagine que cómo llega Dios a un momento de eso. Porque el hombre se revela y está acostándose hombre con hombre y mujer con mujer en los tiempos de Noé, y Dios mandó un diluvio. Y salió una familia y luego está contaminada la familia porque viene una genética de rebelión y perversión sexual. Más adelante viene la experiencia de Sodoma y Gomorra. Entonces, el deseo y el deleite. Imagina que en Honduras aparezca alguien, mire, ya no va a comer carne, una ley al Congreso porque ya tenemos un grupo que no vamos a comer, ya es un deseo y un deleite personal. ¿Cómo lo vamos a hacer ley? Entonces, las naciones se han depravado. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de igual manera. Hay una agenda doble, Naciones Unidas, Banco Mundial hoy. Imagina que vienen nuestras naciones a condicionar préstamos. Tiene que aprobar en los derechos humanos la diversidad sexual. Digo, pues, se deben de organizar las prostitutas y los adúlteros, pues el hombre dice, bueno, ya la mujer ya no me quiere, ya me cae mal, tengo derecho a tener otra. ¿Cómo le dicen los hombres a otras jóvenes? Entonces, este uso contra la naturaleza es privado de cada ser humano. Cada ser humano, en su libre albedrío, que Dios respeta, puede hacer lo que quiera, a escondidas o en público, lo que quiera, donde le permitan, pero establecer ley, fíjese bien, una nación, nosotros somos una nación cristiana, y es que también hay fallas, miembros de la iglesia evangélica, católica, cada quien tiene que tener su relación, su privacidad. Yo no defiendo gremios, estamos estableciendo que la familia, usted que es padre de familia, se ha descuidado la familia, está descuidada. Ve la ola de crecimiento de divorcio, la violencia que hay, el maltrato, pero todo es un comportamiento del ser humano. Ahora, traer eso a un congreso y que congresos y naciones se presten, como Costa Rica, que abre su espacio para el turismo y no importa quién llegue o que hagan en la nación, bueno, asunto de ellos. Cada nación dará cuenta, pero nosotros hemos apostado a la bendición de Dios, no religiosa, establecer la normativa de familia. Hemos sido una familia, siempre han habido personas con estos gustos y deleites sexuales, siempre lo ha habido y lo va a haber, no lo vamos a erradicar, va a crecer, sí va a crecer en las naciones, porque cada vez el hombre se aleja más de Dios, cada vez más. No quieren que la luz de Dios les alumbre el corazón, porque es un deleite, mire, lo más, valga la redundancia, lo más de mejor gusto y deleitoso que hizo Dios es el sexo. Y como es tan atractivo, el hombre quiere tener otras experiencias. Y quiere tenerlas y las comienza en la violación de la ley moral. Vienen espíritus de pornografía. ¿Ve usted la pornografía hoy? Antes teníamos un comité de censura en la nación. Cuidábamos hasta de películas que vinieran. Hoy está abierto. Estos medios son buenos en manos buenas y maldición en manos mal usadas, pornografía. El mayor crecimiento de divorcios por pornografía. Hoy salen las damas jóvenes y casadas que tienen tendencias de deseos sexuales desnudas y semidesnudas. Entonces no podemos nosotros, porque personas tengan un deleite, un gusto privado, ¿qué derechos están violentando? Derechos. Derechos es lo que quieran, pero no hacer leyes. La nación no se puede corromper. La nación no podemos. El 60% de la población en Honduras es de fe cristiana y el resto católico y otras confesiones de fe, como alguien lo dijo, ateos, musulmanes, satanistas, brujos, tienen sus propios grupos. Imagínate que los brujos vengan ahora
Bueno, nosotros tenemos derecho a llamar al diablo y hacer nuestras reuniones y hacer sacrificios, y entonces me hacen una ley, porque tenemos derechos humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, y son ciudadanos también. Entonces, no podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, no se puede. ¿Sabe por qué? Porque es una doble agenda, y es lo que le decimos a los que gobiernan. No jueguen con la vida del ser humano, no jueguen con Dios, no hagan leyes que mañana van a estar llorando, trayendo ruina y destrucción a su familia. Estas personas, el grupo, son seres humanos. Nosotros los apreciamos como seres humanos. No somos enemigos, pero no vamos a permitir que leyes se establezcan rompiendo la moral. No es un asunto religioso, es un asunto de moral. Lo privado, el deleite, es privado. Pero no, Raúl y pueblo hondureño, no vamos nosotros a permitirlo de verdad. Hagan lo que quieran otras naciones, pero en Honduras no va a pasar. Sí, Mariana Montes en la colonia Centroamérica y luego Blas Flores desde la Kennedy. Mariana, buenos días. Buen día, Raúl. Buen día a cada uno de los panelistas. Buen día, Eric. Buen día, José. Cristo les ama. No es que ustedes sean extraterrestres, porque usted como hombre guapo e inteligente, igual que José, es un desperdicio de lo que Dios creó. Dice la palabra de Dios que Él creó al hombre, a imagen y semejanza de Él los creó. El hombre tiene pene, la mujer tiene vagina. El homosexual, ¿qué órgano tiene? Pues una mente distorsionada por el enemigo. El enemigo se ha metido en una forma terrible a la humanidad, no en Honduras, al mundo entero. Hay una cosa, homosexual no aparece en la palabra de Dios, tiene razón Eric, pero sí aparece sodomita, así le llama en Apocalipsis. Mire qué cosas que Dios en todo tuvo cuidado. Dice que los sodomitas y los perros estarán fuera, no entrarán al reino de Dios. Pero ¿cuáles son los perros? Los perros fueron aquellos que conocieron de la palabra, la desecharon para vivir con las obras de la carne, haciendo y deshaciendo, y también van a ser condenados. Hay un lago dice la palabra que hay un lago de fuego que arde con azufre, donde serán echados todos aquellos que contradijeron la palabra de Dios. Él nos dio libertad, libre albedrío para que hagamos lo que querramos, pero de todas las cosas, por pequeñas o grandes, vamos a dar cuenta delante de Dios. Como les dice el hermano pastor, les amamos en Cristo Jesús, pero como ustedes no creen en Dios, yo le voy a decir algo. ¿Puede usted darme la respuesta? ¿Qué van a hacer el día de mañana con tanto SIDA, con tanto cáncer de ano, de colon, de próstata? Porque así es como se ha pervertido, que van a dar cuenta los adúlteros, los fornicarios, también hay una condena para ellos. Todo lo que es pecado tiene una condena, y como no creen en Dios, pues todo lo que se hace se paga, porque vivos nadie saldrá. Es una ley establecida que todos tendremos que morir, pero es necesario morir una sola vez, dice la palabra, no la muerte eterna. Dios quiere, y por eso mandó a su Hijo. Ustedes como inteligentes deberían de ver cómo ya científicamente comprobado murió el Señor Jesucristo por ustedes, por mí, por todos los asesinos, los ladrones, los mareros, por todos murió, porque Él no ha venido, porque espera que todos se arrepientan. No dejen que ese órgano tan especial que Dios nos dio, que es el cerebro, el corazón, lo distorsione nadie, que se posea de su cuerpo, lo dominen otras fuerzas negativas y los condene. Les amo en el nombre del Señor Jesucristo, y que ojalá que la ley no se apruebe. También aquí hay mujeres que han perdido todo con esposos malos. La ley no las protegió porque tenían propiedades, Eric. No los protegió. Habemos mujeres también que también sufrimos la traición del hombre, hombres que sufren también el maltrato hasta de mujeres. Pero Eric y José, de todo en esta vida se paga. Gracias. Don Blas Flores desde la colonia Kennedy. Blas, buenos días. Raúl y los panelistas, espero que estén bien. Una pregunta a estos pastores. ¿Desde cuándo tienen conocimiento que el problema homosexual debe juzgarse desde el punto de vista religioso? Eso no tiene absolutamente nada que ver. Cuando Cristo dice que lo que es del César es del César y lo que es de Dios es de Dios, hay que aprender a resolver los problemas naturales en el plano natural, y lo espiritual es espiritual. Ahora yo le voy a preguntar,
El problema de la ignorancia de este país y que estos pastores hipócritas evangélicos defienden que los mayores responsables de muchos gays que hay en los niños es precisamente por las violaciones de los que dicen creer en Dios. Y si no, miremos tanto padre pedófilo. La homosexualidad es multifactorial, no tiene nada que ver absolutamente con Dios. El pastor sabe bien, si lee un poquito se da cuenta de una cosa: en los gemelos heterocigotos, cuando estos se desarrollan, el desarrollo embrionario después de los 6 meses se empieza a tirar la testosterona. Uno de los gemelos le roba testosterona al otro, que masculiniza la mente a través del hipotálamo. Por lo tanto, hay 50% que un niño genéticamente tenga predisposición a ser homosexual. La homosexualidad es una tendencia mental diferente, no es cuestión de pecado. Por favor, avívense y enfoquen las cuestiones desde el punto de vista que es, entonces quiere decir que Dios es pecado o es del diablo que nazcan ciegos, cojos, sin brazos, sin orejas, con labios leporinos. Son defectos de la naturaleza. El desarrollo de la tendencia sexual es un proceso natural. Lo que pasa es que ustedes esquematizan. Me están hablando de derechos esos pastores. ¿Y quién especifica que lo normal o eso anormal? ¿Cómo es esa cosa? Pero si es normal para ustedes despreciar la comunidad y ser objeto de discriminación, la comunidad LGTB, eso sí es normal. Ahora yo le pregunto, porque no quiero perder mucho tiempo, pero hay una cosa: ¿en qué le daño yo a una persona cuando yo establezco tener una relación sexual con una persona pensante, mayor de edad, que toma sus propias decisiones de vivir conmigo? ¿En qué le daño a otro? Yo le puedo dar mi traserito a cualquiera y no estoy ofendiendo absolutamente a nadie, porque cuando la iglesia, la reserva moral de la sociedad, le dé valores en la familia a los muchachos, esto los van a llevar hasta el final de sus días, y no va a haber, aunque haya muchos antivalores, no van a cambiar su tendencia sexual. Entonces no me vengan ustedes a decir que es pecado, por favor. Es absurdo en que en pleno siglo XXI me estén hablando que lo homosexual es pecado porque digan que la Biblia creó hombre y mujer. Eso no es así. El pastor sabe bien claro, estos pastores saben bien que en tiempos de Jesucristo todos los grandes senados, los militares, las personas importantes de la cultura egipcia, de los griegos, la cuna de la democracia, de los mayas, ellos apadrinaban niños para... Bien, gracias. Pastor Noé. Sí, le quiero responder al último señor que habló, que es que no somos nosotros que decimos que es pecado, es Dios. Ese Dios que lo crió a usted, a su imagen y su semejanza, es que enseña que esto es pecado. Y yo quiero leer brevemente un pasaje de la Escritura. Dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él crió, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres criados antes que el Creador, quien es bendito por los siglos. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres. Cometieron actos indecentes en sí mismos, recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer.
se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Entonces no es un asunto nuestro, es que este Dios que creó a el señor Eric, a José Zambrano, al licenciado Raúl, a don Tomás Barahona, a este servidor, es el Dios que dio las normas. Entonces nosotros no podemos hacernos de la vista gorda, porque también vamos a dar cuenta ante este Dios. Y si alguien en su pensamiento oscuro tiene un concepto diferente, ese es su concepto. Pero yo entiendo, y la Biblia me dice que yo voy a rendir cuentas a Dios. Entonces este no es un asunto nuestro, de pastores, no es un ministro de gente religiosa, es un asunto que Dios así lo ha establecido. Al principio Israel era gobernado de una forma directa por Dios, la teocracia, pero vino el pueblo y ¿saben? Dijo, queremos ser como los demás pueblos, queremos rey. Y Dios se molestó y le dio rey, le dio a Saúl. Pero se querían poner a la moda. Nosotros no podemos vivir a la moda, porque aquella nación, aquel pueblo hizo esto, la otra nación hizo esto. Ese es un asunto de ellos. Pero en Honduras aquí no pueden venir a imponer la agenda, ni los organismos internacionales, ni otras naciones. Y cuando alguien habla de que nosotros, el Estado es laico, si el Estado se compone de población, de autoridad, lo que es el gobierno y territorio. Yo tengo una tarjeta de identidad que dice que soy ciudadano. Mi oficio, mi profesión es ser pastor, como el otro es doctor, licenciado, ingeniero. Entonces, ¿quién me va a mí a prohibir que yo venga y hable temas de país? Y más bien le digo a la sociedad, váyanse preparando, porque esos tiempos terminaron. Alguien estaba diciendo que son otros tiempos. Exactamente. Entonces, hoy tenemos nosotros esa oportunidad de defender públicamente, porque tiempo atrás, tal vez, apóstol Tomás, estos foros no se daban. Hoy tenemos la oportunidad de defender nuestras posturas, así como lo están defendiendo ellos. Aquí estamos nosotros porque no tenemos nada en contra de ellos, si nosotros más bien ayudamos a personas como ellos. Y la gente cree que el homosexualismo no puede ser curado. Claro que sí. 1 Corintios 6, 9 al 11, ¿sabe qué dice? Cuando habla una lista de cosas, entre ellos el homosexualismo. ¿Y sabe qué dice el 1 Corintios 6, 11? Estos eran algunos de vosotros, pero ya habéis sido liberados. O sea, si es alguna situación de anormalidad, Cristo lo sana, Cristo lo libera, porque para Dios no hay nada imposible, pero para el que quiere, y el que no quiere cambiar, que no cambie, es decisión suya. Pero legalizar este tipo de cosas, eso no es correcto, ¿verdad? Para nosotros. Esa es la posición por la cual nosotros estamos aquí, licenciado. José. Bueno, la sociedad se auxilia para transmitir sus valores a través de lo que es bueno y lo es malo, a través de la educación, la religión, la parte ideológica y también la política. Nosotros no queremos cuestionar ni debatirnos en eso. Lo que queremos nosotros es que se nos vea como ciudadanos y ciudadanas, que tenemos derecho en este país también, claro, de que se legisle a favor de nosotros como cualquier otro ciudadano, que participemos en la política, que también seamos agentes para educar. Lastimosamente, ¿verdad? No tenemos una verdadera educación sexual aquí en nuestro país. Y también el país se mira muy, digamos, penoso en cuanto a poder alcanzar esos niveles óptimos en cuanto a salud. Por ejemplo, nosotros nos encargamos de nuestra población, no podemos hacerlo a otras poblaciones. O sea, nosotros tampoco, como se nos ha dicho, que hacemos propaganda para el homosexualismo. No, nosotros trabajamos con aquellas personas que ya se identifican como tal. Y sabemos nosotros que hay niños y niñas también que aparentan una orientación muy diferente a ser niño o niña, pero también necesitan apoyo. Pero no podemos trabajar con menores, trabajamos con personas mayores de 18 años, ¿verdad? Y nuestras organizaciones precisamente han sido ese bastión para poder dar respuesta a eso que nos decía la televidente que llamó. Nosotros hemos nacido precisamente para dar respuesta que no daba el Estado, ¿verdad? Para, digamos, prevenir, para poder enseñar cómo
poder, digamos, evitar una infección de transmisión sexual o el VIH. El VIH prácticamente nos llamó a esa, porque nosotros mirábamos cómo nuestros compañeros no tenían atención, ¿verdad? Ni en su casa, ni en los hospitales los querían atender, la misma secretaría tampoco. Entonces nosotros nos organizamos y nuestros colectivos son para eso, ¿verdad? Pero nosotros vemos también nosotros que en nuestra agenda también teníamos que poner los derechos humanos, también tener el acceso a la justicia, porque la justicia no es solamente para un grupo, la justicia es para todos y todas. Y tampoco no es justo que también por mi orientación sexual o mi identidad de género, o por ser yo diferente a otros demás, no tenga todas esas prebendas para poder ser, digamos, tener una buena educación y también tener seguridad y de alguna u otra manera dedicarme al trabajo sexual o hacer otras cosas y estar en situación de vulnerabilidad. Pastor, las mujeres trabajadoras del sexo están organizadas aquí y también es un grupo que de alguna u otra manera también está luchando, porque son mujeres que de alguna u otra manera su forma de trabajo es porque la sociedad se los ha negado, digamos, pero ellas necesitan de alguna u otra manera, y yo conozco muchas mujeres, ¿verdad?, dignas de amarles y de que si ellas han criado sus hijos, los tienen en las universidades, les han dado educación y han sido trabajadoras sexuales, muy bien, yo no les puedo, digamos, condenar por eso, no, sino que de alguna manera verlas como personas, como seres humanos y como parte de la sociedad, igualmente que nosotros también, el Estado pues nos ha visto relegados precisamente por esa pelea que se ha tenido de que no se nos reconozca primeramente como colectivos y posteriormente que no se nos reconozcan también estos otros derechos de alguna otra manera que nosotros buscamos. Incluso yo he oído personas que dicen, no, la comunidad LGTBI, lo que ellos buscan no son derechos, sí son derechos humanos, derechos ciudadanos, derechos de primera y segunda generación. Sí, solo denme un minuto antes de darle la palabra. Pido brevedad a los participantes, por favor, porque tengo que darle a Eric. Carlos Briones en San Pedro Sula y luego Karen Aguilar en Tegucigalpa. Carlos, buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Briones. ¿Estoy en vivo? Sí, escucha el teléfono, no la televisión. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Briones. Yo quiero opinar. Quiero opinar acerca del tema. Bueno, mi punto personal, respeto mucho a los amigos que están ahí que representan la comunidad LGTB, y mi opinión acerca de que nosotros vivimos en un país democrático y que la mayoría de los que estamos en este país representamos el 60% de la comunidad cristiana, y como bien lo decía el pastor, pues cada quien es libre de poder decidir de manera personal su orientación sexual y cómo pues se conduce en la vida, pero sí considero yo que no es correcto, ¿verdad?, el poder establecer leyes que van en contra de la palabra de Dios, sobre todo porque nosotros los cristianos representamos la mayoría en el país y en los países democráticos pues se respeta el derecho de la mayoría. Lo otro es importante establecer de que ninguna ley en el mundo o ninguna ley en ningún país está sobre la ley de Dios. Así que nosotros, si nuestro país se conduce a poder aprobar leyes que están en contra de Dios, nosotros estamos trayendo desgracia y maldición a nuestro país. Y el hecho de que haya una agenda mundial patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas. Gracias. Karen Aguilar, Tegucigalpa. Karen, buenos días. Muy buen día. ¿Aló? Adelante, Karen. Sí, yo creo que el mayor problema que tenemos en este foro de discusión es que se siguen tocando temas legales en base a temas morales, cosa que no es correcta cuando hablamos desde un Estado laico y sobre un tema de derechos humanos. Quisiera preguntarle también a las dos personas religiosas que están en el foro si ellos nunca han comido carne de cerdo como lo prohíbe el Levítico, o si no han usado mezcla de telas como el poliéster, porque también lo prohíbe el Levítico.
Los cortes de pelo también en muchos estilos los prohíbe el Levítico. Entonces, estamos haciendo caso omiso a varias partes de la Biblia porque la modernidad así lo ve bien. Pero para otras cosas, las que no nos caen bien o no nos gustan, nos apegamos a la Biblia. Estas cosas no son correctas. El tema de derechos humanos se debe tocar como un tema de leyes a nivel de Estado, y el Estado es laico. Muchas gracias. Sí, yo solo quería, y gracias por esta última llamada. Vamos a ver, la llamada que hizo Mariana me deja mucho que pensar, porque sí hay una categorización, perros, sodomitas, pervertidos, insanos, personas malvadas. O sea, esto es el concepto de la ciudadanía a causa de la religión, a causa de la Biblia, a causa de los discursos que se emiten. Esto es violencia. Si no lo perciben así, yo creo que estamos muy equivocados y totalmente estamos hablando en espacios totalmente diferentes. Esto es violencia. Y a esto es lo que nos referimos cuando nosotros decimos que nosotros necesitamos una construcción de políticas basadas en derecho. El Estado de Derecho específicamente es donde reconoce que la ciudadanía, todas y todos somos iguales ante la ley. Ya bien lo decía José Zambrano, el artículo 60 de la Constitución de la República, y hacía una pregunta, Raúl, con respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Existe la Carta Magna de los Derechos Humanos, en las cuales nos da 10 derechos fundamentales, y de los 10 derechos fundamentales se desagregan en la historia de los derechos humanos muchos derechos individuales y colectivos. Y dentro de las políticas públicas y los mecanismos de protección, para responderle también al señor Carlos Briones, si bien es cierto, la mayoría de la población, según el dato que él lanza, porque realmente no son el 60% de la religión en el país, hay muchas religiones guiadas por la parte católica, evangélica, protestante, testigos de Jehová, los musulmanes e incluso aquí mencionaban hasta los brujos. Ellos también tienen derechos, o sea, como de seres humanos, no solo por pertenecer a una religión. Ya la libertad de culto se los garantiza a nivel de país. Ahora, cuando estamos hablando de las políticas públicas y los mecanismos de protección, la mayoría no puede decidir o definir sobre los derechos humanos. Es por eso que los grupos vulnerables, como las mujeres, como los jóvenes, como la niñez, como las personas con discapacidad, como aquellas personas que padecen de VIH o las personas de la diversidad sexual, buscamos los mecanismos de protección que están desatendidos por parte del Estado. El Estado es el ente responsable de garantizar derechos y el único que violenta derechos humanos. La ciudadanía como tal tiene que entender que estas figuras, y me voy a volver a la parte legal del matrimonio entre personas del mismo sexo, las uniones entre las personas del mismo sexo, no responden al tema de un deseo o un apetito, como aquí se ha dicho. Si para eso nos vamos con el tema del deseo y el apetito, entonces también estamos hablando del deseo y el apetito sexual que pueden tener las personas heterosexuales, hombres y mujeres. Y que esto coincido con José cuando plantea de que necesitamos hablar más de sexualidad, de que se enseñe de sexualidad en los centros de educación y que la sexualidad no sea un mito, un tabú y visto desde la parte de la procreación solamente, sino que existe un abanico. También es un error hablar de que nosotros somos un gremio, como que somos un sindicato. No, nosotros somos personas. Somos personas que hemos nacido en una condición de desigualdad, no porque yo lo haya decidido, Raúl, sino porque la ley así me ha puesto a mí. Cuando yo cuento mi experiencia de vida, cuando yo asumí mi orientación sexual, directamente yo no me estaba dando cuenta de que lo que estaba haciendo era poniéndome como un ciudadano de cuarta categoría, como lo dice José, donde la gente me iba a empezar a ver diferente. Y es ahí donde empieza una lucha, porque yo no soy diferente a las demás personas. Biológicamente, sí tengo una construcción igualitaria y que igual derecho tiene una persona heterosexual, la tengo que tener yo, y no porque me quiera imponer, porque al final la ley me dice que yo tengo que ser igual ante la ley. Si yo quiero casarme y tener una familia, conformar
en un matrimonio, tengo el derecho de hacerlo a nivel legal. Y esto no es imponerse, y esto es hablar desde la parte legalista específicamente. Nosotros no estamos condenando a nadie por pertenecer a un grupo específico, porque si no se imaginan la guerra que desataríamos por estar condenando lo que prefiere cada persona. Yo no preferí ser homosexual, yo soy homosexual. Y esto lo tengo muy claro en mi vida, mi familia lo tiene muy claro y así muchas personas lo tienen claro. José planteaba algunas cosas con respecto a los efectos que tienen estas posturas violentas. Los efectos son todo el estigma, la discriminación, el asesinato, 304 asesinatos desde el año 2009, donde la cuota de investigación, que es el Estado que tiene que resolverlo, no es Eric Martínez, no somos las personas aquí presentes o el ciudadano que está en la casa, es el Estado que tiene que brindar protección, no lo está haciendo. Más del 80% de estos asesinatos están en la impunidad, prácticamente. Los mecanismos de salud y de educación no están siendo accesibles para las personas transexuales, por ejemplo. La identidad, el reconocimiento de las personas transexuales son excluidas de la educación, del sistema de salud y de trabajo, y es esto lo que nosotros buscamos proteger directamente. Una ley de identidad de género es necesaria, no porque Eric Martínez lo dice, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pactos que Honduras ha firmado ya anteriormente lo dice, de que hay que proteger a los grupos vulnerables, y las políticas públicas se generan para proteger a las minorías de la mayoría. Eso tenemos que tener claro siempre cuando se habla de lo que es la legislación tanto nacional como internacional. Bien, antes de la pausa voy a leer unos mensajes. Larisa Barahona, Raúl, buenos días. Carlos Zelaya, la Asociación Libre Pensamiento, te va a llamar, tal vez lo pueden atender, es sobre el tema. Bien, aquí todo el mundo puede llamar. Buenos días, me dice Gilberto Ríos. Buenos días, Raúl. El Estado debe reconocer derechos según el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también el matrimonio entre personas del mismo sexo, dice Gilberto Ríos, sin discriminación. La Iglesia no tiene jurisdicción en esto. El cristianismo no es juzgar a los demás. Saludos a sus distinguidos invitados, dice don Gilberto Ríos. Nelson Licona dice saludos a sus distinguidos invitados, Raúl. Me dice Iscoa, Morgan Freeman, está hablando del actor, dijo que la palabra homofobia no está bien utilizada, ya que sería una fobia, y es tenerle miedo a los homosexuales. Por acá también me escribía, el matrimonio es un derecho legítimo que tiene cada persona. Si no son sujetos de derechos los homosexuales, ¿por qué el Estado les cobra impuestos? ¿O por qué los pastores reciben la ofrenda de homosexuales? Cada persona es libre de elegir con quién estar, vivir y amar. Pastor, ustedes, la Iglesia Evangélica, ¿usted ha hablado con sus colegas sobre esto? Claro. ¿Qué piensan? Pensamos que hay que ayudarlos a ellos. ¿Cómo se les ayuda a ellos? Bueno, asistiéndole que en cada persona hay un drama humano, hay necesidad, hay heridas, los maltratos, el sesgado, trae dolor al corazón. Vamos a seguir dándole luz al pueblo hondureño. Hay una Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, hay pactos que tiene Honduras firmado, pero que no son vinculantes, porque antes de esos pactos está la Constitución de la República, donde establece la normativa de Dios y la normativa legal. No lo permite. No se permite. Y además, quiero aclararle a la nación, no se puede llamar matrimonio una relación de hombre, hombre, mujer, mujer. Eso lo han inventado. Matrimonio es entre un hombre y una mujer. Esa es la figura de matrimonio. Pero es la unión que le han legalizado en varias naciones, bueno, lo hicieron ellos. Mente distorsionada. Nosotros no. Honduras, vamos a avanzar, estamos trabajando a rescatar la familia, a trabajar con los niños, los adolescentes, a restaurar el matrimonio. Cambiar es una decisión. No cambiar es una decisión. Ser feliz es una decisión y no ser feliz es una decisión. Y esto, para los que han llamado, no es un debate religioso. No se trata de eso, ni que ustedes se enojen. Se trata de que ellos piden que se legalice. Ellos irán tomando sus decisiones y no somos jueces ni fiscales ni para ofenderlos ni acusarlos, pero que vengan a establecer una ley contra la moral, contra Dios, no lo vamos a permitir. Y no va a suceder en Honduras, escríbalo. Honduras
es una nación cristiana con diferentes confesiones de fe. Pueden haber muchos foros y estaremos anuentes. Pero aquí cada ciudadano tiene su espacio. El que roba va a seguir robando, si no cambia. El que adultera, porque también hay hombres que no son juzgados, pero son traidores a su familia, tienen mujeres por todos lados. Eso también es una violación delante de Dios, es inmoral. No se puede legalizar tampoco eso. Pero la situación de los grupos LGTB es una situación del mundo, de naciones. Es una situación donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organismos internacionales manejan riqueza, mucho dinero, millones. A ellos no les dan, pero hay una agenda internacional. Los traen a nuestras naciones para que se legalicen, porque ellos están buscando, tienen una jugada detrás de eso. Hay negocio, hay recursos financieros. Eso no lo podemos ocultar. Entonces, ¿qué se requiere aquí? Que la familia nos acerquemos a Dios, los brazos de Cristo están abiertos, aunque haya condenación, el que peca está apartado. Cualquiera, llámese pastor o llámese asaltante, quien sea, el que peca está apartado, pero los brazos de Cristo están abiertos para volver a Dios. Pedimos perdón y corrimos. Hemos visto cientos y miles de hombres que han salido del homosexualismo y mujeres también del lesbianismo. Miles, y hoy algunos son pastores y pastoras. Es decir, que nosotros queremos el cambio del ser humano. Yo estoy seguro y muy seguro que en el de este deleite y decisión personal, después viene, es que tenemos moralidad de Dios, aunque no vaya a una iglesia. Hay soledad, hay tristeza, hay angustia, hay depresión, hay juzgamiento, hay señalamiento. Bien lo decía Eric, pero nosotros estamos no para destruir, sino para construir. Y aquí en Honduras le decimos a las autoridades, no tiene que ser una nación laica, es que laica no es apartada de la religión, es apartado de Dios. La nación tiene que ser cristiana de Cristo. Cuando están acorralados, bien dije que son cristianos. Pero cuando hay leyes, no, es laica. No vamos a permitir que la religión intervenga en el Estado, pero sí la moral de Dios, sí proteger la familia, sí ayudar a los seres humanos que están en esta crisis, en que cayeron. Yo sé que las personas no buscaron ser homosexuales, vino abusos, vinieron tendencias, fuerzas infernales. También estamos contra la brujería y la hechicería que trae maldición a la nación. No lo vamos a permitir. Contra los satanistas, los Illuminati, gente que está metida en masonería y todo, que hace invocación a los demonios. Vamos a pelear para que se pueda regular la televisión, la entrada de esos juegos violentos, de asesinatos, películas que, bueno, solo se siente al diablo ahí, y los demonios. De Honduras tenemos que orar. Yo llamo a oración a la nación, la llamo a perdonarnos como seres humanos, llamo a no odiarnos, a no vernos. Yo encuentro personas, y yo cuando conocí a él le dije, mire, es un joven distinguido, con talento y arte. Más tarde será un hombre, un pastor, lo casaremos y vendrá una experiencia nueva. Tal vez él no lo cree hoy, pero él es el plan de Dios. Lo mismo también con José. Es decir, yo antes, le cuento eso rapidito, yo antes de venir a mi vida a Cristo, yo era un adúltero, traidor de mi esposa. Igual, una condición contaminada. Tuve que, a través de Dios, mi vida cambió. Hoy soy un hombre de una sola mujer. Cumplimos 43 años de casados con la misma. Y ayudamos a hacer el que se deja ayudar. Y el que no lo abandonamos. Vamos a persistir. Pueblo hondureño, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. No, esto no es un debate de pleito, es una cuestión. Que ellos quieren una ley. Bueno, que lo deseen es una cosa, que se les deje otra. No va a suceder aquí, no va a suceder en otros países, haber sucedido, pero aquí no, porque vamos a estar vigilantes, no contra ellos, sino que no se violente la normativa, el estamento jurídico de Dios, que es lo que regula la convivencia del ser humano, y los congresos, pues si los que hoy están contra Dios, vamos a poner hombres de Dios en los congresos, desde la presidencia y todo el gabinete de gobierno, que sean hombres de Dios, no religiosos, que teman a Dios y levantan esta nación. Vamos a restaurar todo, la economía, la familia, valores. Si hay valores, lo demás viene y Dios trae su ayuda. Vamos a trabajar con las personas
que luchemos. Todo ser humano que tiene crisis hoy, no lo vamos a condenar, lo vamos a ayudar, vamos a estar de cerca. Yo le ofrezco mi ayuda a todo este colectivo LGTB y a otros, para que como familia hondureña no nos veamos de menos, pero podemos estar, no compartir esto, pero como seres humanos sí darnos la mano y ayudarles, presentarles el Evangelio del Reino, no la religión, y vamos a avanzar. Raúl, yo lo felicito por esta oportunidad, porque de verdad el pueblo necesita luz, no pelear, luz, y vamos a pedirle siempre a los diputados, a la Corte Suprema de Justicia, que vean las leyes y vean lo que Dios dice, y no traer juicio ni maldición a su familia, ni a la nación, porque una buena decisión de un gobernante trae bendición y una maldición trae ruina y destrucción. Así es que estamos como iglesia, hemos hablado con todo el liderazgo nacional, les pedimos no ofendamos a nadie, no rechacemos los grupos lésbicos, LGTB, tenemos que ayudar, ese es nuestro trabajo, ser restauradores, no destructores, ni mensajes condenatorios, no va a salir de nuestra boca, no lo vamos a hacer, no somos para eso, somos sal y luz de la tierra. Sí. Pastor, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Voy primero para combinarlos, don José Zambrano. Bueno, decir que las personas tienen derecho a vivir plena y abiertamente su sexualidad sin que esto mismo afecte su rol como ciudadanos y ciudadanas. ¿Mensaje final? Bueno, mi mensaje es que realmente este debate va a seguir, pero sí que quede en la mente de la sociedad, porque sabemos que hay personas que nos rechazan, pero hay personas que nos aceptan. Aquellas personas que dicen cómo los podemos ayudar, pues que no nos miren como algo malo. Somos personas y lo que queremos es reivindicar esos derechos que se nos han negado, como el derecho a la educación, el derecho a la justicia y el derecho a que se nos respete nuestra propia identidad, la cual nosotros hemos acogido como es la orientación sexual y nuestra identidad de género. Bien, gracias también por la participación esta mañana. Gracias. Eric. Sí, bueno, dejar de reflexión en esto y es, bueno, ¿a quién yo le tengo que pedir mis derechos? ¿Se lo tengo que pedir al Estado o se lo tengo que pedir a las iglesias? O sea, mis derechos son a nivel legal y lo que se está buscando en la figura del matrimonio igualitario no es el matrimonio religioso, no es a las iglesias al que se lo tengo que pedir. Y recordar un poco también de que ante la CIDH en el año 2015, algunos pastores evangélicos llevaron caso a la CIDH y sí confiaron en el sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es más, hay una indemnización por ahí de cerca de 16 millones de lempiras y ahora es que la CIDH no sirve. O sea, y eso me llama mucho la atención. Nosotros lo que estamos solicitando es un Estado de Derecho, un Estado laico. El laico no significa que no haya injerencia de ningún sector, significa un Estado laico que se respeta las religiones, se respeta cada ciudadanía, pero no tiene que estar interfiriendo en las decisiones, en la toma de decisiones de cada país. Realmente Honduras necesita construir ciudadanía y la ciudadanía la vamos a construir todas y todos. A la comunidad de diversidad sexual, Raúl, y son mis palabras de reflexión, a las familias, es que inculquemos en nuestras hijas, en nuestros hijos, en nuestras personas de la comunidad de diversidad sexual el tema del respeto. Y el respeto pasa por desde los hogares y desde cada ámbito en el que convivimos y que llamemos al tema de no violencia hacia las personas LGTB. Construyamos ciudadanía y paz, que es lo que nos va a salir a ayudar a salir adelante en este país. Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber estado con nosotros y vamos a cerrar con el pastor Noé Ortiz. Gracias, licenciado. Pastor. En la Biblia hay 44 versos más o menos que hablan acerca de este problema, de este tema. Y decía el señor Ríos que la iglesia no tiene jurisdicción. Porque es un estado, estamos en un estado laico, pero si tienen jurisdicción aquí el crimen organizado, si tiene jurisdicción los corruptos, si tiene jurisdicción el narcotráfico, si tiene jurisdicción esa delincuencia estatal establecida por muchos años. Entonces, una iglesia donde hay 35,000 pastores
que ministramos semana tras semana a 4 millones y fracción de personas, no va a poder tener jurisdicción, y que hay que estarle resolviendo problemas, no solo de este tipo, sino también asistiendo en todos los aspectos, salud, haciendo el trabajo social. ¿Y cómo alguien va a decir que la iglesia no tiene jurisdicción con este tipo de trabajo? Pero por eso la nación está como está, porque aquí el mal se ha enraizado y el malvado gobierna al bueno. Pero esto va a cambiar en los próximos días. Muchas gracias, licenciado. Gracias a usted, pastor. Antes, gracias a todos por su atención. Pido disculpas porque no pude leer todos los mensajes ni dar cabida a todas las llamadas de este importante tema que, como decían mis invitados, va a seguir sin ninguna duda en el debate público. Antes de irnos, 2 noticias. Una lamentable porque es la pérdida de vida de un joven. Ayer 40 personas querían que se trasladaran de Coyolito a Mapala en una lancha. La lancha pues, se dio vuelta. Ahí está. Voy a detallar en este momento. Lamentablemente este joven de apenas 19 años perdió la vida. José Fernando Funes, de 19 años, desapareció ayer en el naufragio de la lancha con pasajeros que salió del muelle de la Isla del Tigre hacia el muelle de Coyolito a Mapala. Esto en Valle. Repetimos, el joven, ahí ven uno de los rescatistas, lamentablemente José Bernardo Funes, de 19 años, desapareció ayer en el naufragio de la lancha con pasajeros 40 que salió del muelle de la Isla del Tigre hacia el muelle de Coyolito en Amapala. Esto, como decían aquí mis invitados, para que llame a la reflexión también a los lancheros, porque de repente al no haber autoridades, los lancheros no les importó que el mar estaba tan picado y llenaron de esa manera la lancha, con el terrible resultado que la lancha se dio vuelta y que este compatriota José Bernardo Funes, de 19 años, perdió la vida. Iban niños ahí, gracias a Dios los lograron salvar. Iban niños, hombres, mujeres, personas que salvaron también con otros que iban en la lancha y podían nadar perfectamente, ayudaron a salvar un montón de vidas. Este joven, José Bernardo Funes, de 19 años, desapareció anoche y hoy ha sido, como ustedes ven en esta imagen, encontrado ya sin vida. Lamentable. Nos vamos. Voy a ir al sur de la ciudad, donde hay tomas en este momento. Hay tomas, hay protestas, porque no hay pavimentación de una importante zona cerca de la capital. Nos despedimos, gracias a mis invitados, y Carlos Soto despide desde la transmisión que hace directamente desde la zona sur de Tegucigalpa. Carlos, adelante. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Un saludo también a los invitados del foro La Entrevista. Como usted lo mencionaba, nos ubicamos ya en la salida que conduce de la capital al sur del país. Aquí lo que hemos visto es un enfrentamiento entre miembros de la Policía Nacional, Cuerpo Antimotines y los protestantes que son pobladores de este lugar, de este municipio, Yaguacire, que exigen una pavimentación del tramo aproximadamente de 4 kilómetros. Algunas personas han terminado afectadas. Nos encontramos en estos momentos con alguien, un residente que está en estos momentos pues tratando de ingresar a su hogar, pero no puede. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuénteme. Permíteme un momento. Mire, es que resulta ser que están tirando mucha piedra, mucha bomba, y yo quiero ingresar porque a mi mamá fue producto de inhaló ese gas y está desmayada y es diabética. Y entonces la tienen en la clínica y no respira y no puedo pasar por ese montón de piedra. Porque me pueden abrir la cabeza, no sé. ¿Su mamá tiene alguna enfermedad? Sí, mi mamá es diabética. Y entonces mi hermano es el presidente del patronato. Entonces ella venía porque mi hermano, no sé si es que está herido y sentado lleno de sangre, como toda mamá. Entonces le recibió gas y se desmayó. Y todavía no ha vuelto, la tienen en una clínica y por eso es que yo quiero pasar, pero no puedo. No puedo. El enfrentamiento está difícil, vemos que no hay acceso al momento. No hay acceso, tendré que esperar. Mire, enfrentados a piedras, militares y habitantes, qué cosa que no es correcto. No es correcto, así no se manifiestan las personas. No es así. Mire, tiran hasta botellas. ¿Se imagina usted que le cae una botella en la cabeza? Uy, no. Mire, entonces no se puede, tendré que esperar, a ver.
¿Cuál es su nombre? Sandra Matamoros. Gracias, Sandra Matamoros. Pues esto es lo que estamos viviendo en estos momentos. Alan, si tú te acercas por acá, observas a los pobladores que están en la parte superior de este desvío que conduce a Yaguacire, cómo están lanzando también botellas, piedras e inclusive utensilios a los policías que están en este sector, y los policías responden pues con bombas lacrimógenas para poder, para intentar desalojar. Lo que sí hemos observado en la parte de abajo de este lugar es que ya se recuperó el tránsito vehicular. Están pasando los automóviles que estaban detenidos por la protesta que se estaba realizando desde temprano, pero todavía hay algunas personas que se están desplazando de manera, pues, a pie, como normalmente decimos. Están caminando para poder trasladarse hasta su trabajo o hasta el sector en donde se destinan en esta mañana. Esto es lo que estamos observando. El enfrentamiento aún no cesa. Hay personas en la parte superior, inclusive con tapado su rostro para que no se muestre quiénes son. Están haciendo señales en este momento, como diciéndoles: aquí estamos, a la Policía Nacional, que en estos momentos ha llegado pues a controlar la situación que generaba un caos vehicular terrible. Desde horas muy tempranas lo informábamos en 11 Noticias, primera hora, cuando se mostraban las carreteras completamente selladas por personas y también hasta motocicletas que no permitían el acceso. Hablábamos más temprano también con miembros de la policía de tránsito y aseguraban que trataban de controlar todo, pero en horas más tarde llegaron los miembros antimotines y pues comenzaron a tirar bombas lacrimógenas. Según nos han informado también, 4 personas resultaron heridas y han sido atendidas por miembros de la Cruz Roja hondureña, y también han sido desplazados hasta centros de salud para que se puedan restabilizar. Estas personas básicamente son personas que tienen problemas de salud en cuanto a la respiración, como asma, por ejemplo, y otros signos, por ejemplo, de enfermedades crónicas como diabetes, que también han resultado afectadas y que estaban en este sector de la protesta. Esto es lo que informamos desde este sector. Compañeros en estudio, licenciado Raúl Valladares, ha sido el informe que damos en el foro La Entrevista. Que tengan buenos días.